La familia del secuestro. Le temo a los muertos, pero mucho más le temo a los vivos. Por lo que reconozco que, siendo niña, les temía a las leyendas de espectros y monstruos. Le temía a la Llorona, al igual que a la bestia imaginaria dentro del armario. Sin embargo, conforme más crecía y conocía del ser humano, menos miedo le tuve a lo paranormal y más horror sentía por aquello que se ocultaba en nuestra realidad. Pero hoy, después de tantas atrocidades de las que he oído hablar y en parte he sido testigo, puedo decir que, si algo nos debe de dar terror, eso es la mente humana y en especial si hablamos de una persona enferma. Yendo al inicio de la pesadilla, debo explicar que, tan pronto como cumplí 22 años, tomé la decisión de dejar la casa de mis padres para irme a vivir sola. Y no es que no hubiera espacio suficiente para mí, más bien, estaba ansiosa de por fin experimentar una independencia total. Mi madre, quien siempre fue un tanto conservadora, se escandalizaba si llegaba a la casa después de las 12. Y en cuanto a mi padre, este no soportaba mi nuevo hábito de fumar y no me dejaba entrar a casa si llegaba con la ropa oliendo a tabaco, por lo que debía cambiarme antes de llegar, lo cual a mí me parecía una completa exageración. Por lo que, cansada de tener que adaptarme a ellos y hacer que ellos pasaran malos ratos por mi culpa, opté por empezar a buscar lugares en renta. No era una persona con demasiados ingresos, pero sabía que, si era constante, podía mantenerme estable sin mayor inconveniente. Y casi como un golpe de suerte, a 2 meses de comenzar mi búsqueda, encontré en internet una casa de un piso, 2 habitaciones y jardín, a un excelente precio y a tan solo 30 minutos de la casa de mis padres. Por lo que, emocionada con la idea, decidí ir a conocer el lugar, en compañía de mi novio. El plan no era que viviéramos juntos, pues, a diferencia mía, sus padres sí lo necesitaban en la casa. No obstante, si todo salía bien en esta nueva casa, existía la posibilidad de que en años posteriores se mudara conmigo. Desde que llegamos, fuimos recibidos por una señorita muy amable y de buen parecido. Era quien se encargaría de mostrarnos el lugar y arreglar el trato en caso de concretarse. Recién entramos al espacio de la sala, esta dijo que debía de ser sincera con nosotros. Acto seguido, nos preguntó si alguna vez escuchamos hablar sobre la familia Urquiza. Por lo que confundidos, le respondimos que no. Entonces, la amable señorita comentó que la familia Urquiza habían sido los dueños pasados de la casa. Y sin esperarlo, vi cómo su expresión pasó de ser tranquila a un tanto consternada. Actuando como si ahora estuviera indispuesta a darnos el recorrido, mencionó que era mejor hablarnos de la escabrosa historia antes que vernos la cara y dejar que descubriéramos los horrores por nuestra propia cuenta. Desde que la oí decir aquello, pensé en mejor abandonar el lugar y aguardar a que otra oportunidad se presentara. Sin embargo, la curiosidad y el morbo por entender el tema me orilló a quedarme. Continuando con la explicación, la señorita explicó que la historia de la familia Urquiza no solo era inusual, sino que bizarra. Pues dijo que la pareja de Azucena y Pedro habían tenido a 6 hijos. Años después, siendo una familia numerosa y sin muchas oportunidades de crecimiento educativo, los Urquiza se empezaron a dedicar a dar shows de magia y comedia, viajando entre ferias ambulantes. Al principio, el público le tuvo mucho aprecio y gracia a lo que hacían. Sin embargo, cual montaña rusa que desciende, la gente se empezó a cansar de sus actos, viéndolos ya como algo repetitivos y predecibles. Por lo que, cuando sus actuaciones ya no fueron capaces de mantener ni a 10 personas interesadas, las ferias de alrededor les cerraron las puertas, sugiriéndoles que mejor se dedicaran a algo diferente. Entre las personas que llegaron a ver sus espectáculos, hubo quienes aseguraron que Azucena y Pedro cargaban en su camión con una extraña caja de madera de la que nadie tenía conocimiento sobre qué ocultaban, pero no les gustaba en lo más mínimo que se les cuestionara al respecto. Una vez que terminaron hundidos en el fracaso, se instalaron en dicha casa.
Los 8 llegaron sin demasiados planes, pero, en su primer día de llegada, se mostraron como una familia amigable ante los ojos de los demás vecinos. En las primeras semanas viviendo en el vecindario, Pedro y Azucena se empezaron a dedicar a la venta y costura de ropa por encargo y también de disfraces. Sin embargo, nadie más volvió a ver a ninguno de los 6 hermanos salir de la casa. Y otro aspecto que a todos resultaba extraño es que nunca recibían visitas, o si es que las tenían, nunca las invitaban a pasar. Durante 10 largos años, nadie más volvió a ver a ninguno de aquellos niños, a pesar de que había quienes recordaban haberlos visto llegar. Nadie preguntó nada al respecto y la gente cercana prefirió no entrometerse. Pero por otro lado, a pesar de que la gente vecina no era de problemas, todos coincidían con una misma queja hacia la pareja, pues de forma constante, las personas se quejaban de que en las madrugadas ponían música a un volumen insoportable, mientras que, al fondo de esta, se llegaban a escuchar golpes o gritos en la casa. Cada vez en que un policía tocaba a la puerta para llamarles la atención, ellos ofrecían disculpas, pagaban una multa y se justificaban diciendo que les gustaba ponerse festivos por las noches. Una noche en que la vida tuvo piedad, un vecino que llegaba a casa por la madrugada, observó a alguien tratando de escapar de ahí, arrastrándose hacia el jardín entre forcejeos. Y luego de llamar a la policía, aquello que se descubrió dejó a casi todo el mundo conmocionado, pues caminando hacia el pasillo, los policías percibieron un hedor insoportable, parecido al de la comida descompuesta, mezclado con un extraño olor a moho. Al llegar a la segunda habitación del fondo, encontraron a 4 de los hermanos Urquiza, encadenados a 2 camas diferentes. Ni siquiera la autoridad estaba lista para lidiar con un acto tan enfermizo. Pues Azucena y Pedro habían mantenido secuestrados a sus propios hijos como una clase de diversión. Los pobres chicos fueron llevados al hospital, estando en estado crítico, por la postración y la falta de comida. Y durante la investigación, se supo que 2 de los 6 hermanos habían fallecido por ataques al corazón, luego de varios días sin comer. Al final, la pareja fue llevada a la cárcel y los hermanos sobrevivientes a un hospital psiquiátrico para recibir tratamiento. El interior de la casa fue totalmente remodelado y restaurado luego de las investigaciones. Y aunque nunca se habló de forma explícita sobre toda la información que se obtuvo, se sabía que aquellos niños vivieron el más grande infierno. Pues Azucena y Pedro estaban tan enfermos que a la mayoría de sus atrocidades o perversiones les solían tomar fotografías. Al término de la escandalosa historia, mi novio y yo nos quedamos sin palabras. Pues era difícil hablar o dar un punto de vista luego de oír cosas tan despiadadas. Antes de tomar una decisión, los 2 salimos un momento de la casa y debatimos sobre el nuevo conflicto que surgía, al menos en términos morales. Estaba confundida. Pues no sabía si era correcto empezar a vivir en un sitio en donde se cometieron cantidades infinitas de abusos a menores. Pero por otra parte, aquella casa era exactamente todo lo que estaba buscando, y sabía que no encontraría otra renta tan accesible como aquella. Así que, después de cuestionármelo por un rato, decidí aceptar el trato y pagar la renta de los próximos meses por adelantado. Y a 2 semanas de aquella demostración, ya estaba llevando a cabo la mudanza, mientras que ordenaba cada cosa de la forma en que lo quería. Terminada la mudanza, quise hacer una clase de celebración en la nueva casa, así que invité a mi familia a comer en una tarde de viernes. Sin esperarlo, mi madre logró encontrar el motivo perfecto para hacernos sentir incómodos a todos, a la vez que molestos. Pues en lugar de pasársela bien con los demás, expresó su gran desaprobación, defendiendo que mi decisión había sido la peor de todas. Pues dijo que yo no contaba con sentido común y que la casa probablemente habría quedado maldita. Tan solo para que dejara de molestar con sus supersticiones, le hice una limpia improvisada a la casa, enfrente de todos, usando incienso y agua bendita. Cuando todos se fueron y por fin me quedé sola,
terminé de lavar los platos y me fui a acostar, exhausta. No tuve problema en los primeros minutos, sin embargo, conforme pasaba el tiempo, el entorno me hacía pensar en todas las agresiones de las cuales habían sido testigo las paredes, y para no dejar que mi mente se siguiera embarcando en el sinfín de inquietudes, apagué la lámpara del buró e intenté cerrar los ojos para dormir. Pero de pronto, al otro lado de la habitación, me pareció escuchar un ruido desagradable, similar al jaloneo de unas cadenas. Y aunque lo detesté, traté de guardar la calma, encontrando la lógica en que, probablemente, se trataba de algún fenómeno relacionado a ruidos guardados. Incluso sin conocer mucho del tema, sabía que ya había leído antes al respecto. Pues las estructuras eran capaces de guardar algunos sonidos repetitivos del pasado, como el caminar de alguien, las risas de un grupo o el cerrar de las puertas. Cuando el sonido de las cadenas invisibles se intensificó, la inquietud me llevó a buscar en internet más información sobre el caso de la familia Urquiza. Esta última decisión fue quizás la peor que pude haber tomado, pues en distintas páginas me encontré con una cantidad atroz de textos y algunas fotografías, las cuales trataban de abordar a detalle los detalles más turbios en cuanto a las torturas de los niños. Así que, al sentirme abrumada, dejé el celular en paz. Ya eran las 2 de la mañana. Por alguna razón, comencé a sentirme observada, por lo que me quedé quieta, enfrentando la reciente ansiedad. Sin embargo, cuando no pude soportar la terrible sensación de ser vista, volví a prender mi lámpara de al lado. Por lo que, en el instante en que la luz se encendió, vi con claridad a 2 niños de cuerpos delgados, parados desde la puerta y con sus ojos en blanco. De tanto horror que sentí, no pude evitar gritar. Pero, de un segundo a otro, estos niños desaparecieron. ¿Acaso eran los fantasmas de los 2 hermanos muertos? Me cuestioné, con el corazón acelerado por el sobresalto. El resto de la madrugada no fui capaz de dormir, o al menos no de la forma en que lo hubiese deseado. Al amanecer, mi novio Fabián vino de visita para que desayunáramos juntos. Pero, antes de ir hacia la cocina, le hablé sobre la aterradora experiencia que había tenido en mi primera noche dentro de esa casa. Luego de escucharme mencionar la manifestación que presencié de los 2 niños en estado raquítico, me advirtió sobre las malas energías que se pueden quedar en lugares en donde hubo mucho sufrimiento. Dijo que, en el peor de los casos, ahora podría estar habitando en una casa maldita. Continuando con la plática, fuimos hacia la cocina para preparar el desayuno. Apenas entré, descubrí que mi alacena se hallaba abierta, lo cual era algo muy confuso, puesto que yo en ningún momento la abrí. Así que confundida, me acerqué al mueble y, con un fuerte dolor de estómago, encontré rasguños y sangre fresca en una de las pequeñas puertas. Fabián quedó repugnado al ver lo mismo que yo. Y como si, con lo anterior no hubiésemos tenido suficiente para estar nerviosos y perder el apetito, también encontramos algunos mechones de cabello en una esquina del piso. Aquel cabello era de color rubio, por lo que estábamos completamente seguros de que no era ni mío, ni de alguien cercano. Para la segunda noche en la casa, le pedí a Fabián que por favor se quedara a dormir conmigo. Al igual que en la noche anterior, se escucharon los mismos ruidos repentinos de las cadenas siendo jaladas. Saliendo lo contrario a lo que esperaba, mi novio pareció tener mayor temor que yo. Y para no verse atemorizado, me aseguraba que se sentía en calma, mas, al verle sus manos temblar, sabía que me estaba mintiendo. A pesar de los sonidos extraños, intentamos acomodarnos para dormir. Con el pasar de una hora, el ruido de las cadenas se detuvo, pero, en su lugar, se empezaron a escuchar 2 voces diferentes de niños, pidiendo ayuda. Y aunque en la habitación solo estábamos Fabián y yo, esas voces que provenían de una de las esquinas hacían sentir que no estábamos del todo solos en la habitación. Así que, guardando silencio, escuché a uno de los niños decir, «Quédate en silencio, o vendrá papá con el cinturón». Mientras tanto,
la voz de su hermano le respondía: «Ya no quiero estar más aquí». Luego de escuchar esto, Fabián me dijo que debíamos abandonar la casa tan pronto como fuera posible. Y de pronto, un estruendo proveniente de la cocina nos hizo saltar por el espanto, pues se oyó como si hubiesen tirado un mueble. Entre la oscuridad, también alcanzamos a oír unos pasos apresurados, corriendo de frente a la habitación en la que estábamos. Sin importar cuán escalofriante estaban siendo los sucesos, tuve que levantarme de la cama y prender tanto la luz del cuarto como la del pasillo. Antes de ir a la cocina, Fabián siguió mis pasos, con la respiración agitada y con gran estado de alerta. Ya estando en la cocina, justo como lo imaginé, encontré la alacena en el piso. Los vasos de cristal y las tazas de porcelana habían quedado destrozadas, de forma irreparable. «Esto no fue hecho por un fantasma», le dije a Fabián, «alguien vivo tuvo que venir a tirarlo». Y justo cuando afirmé esto, noté que una de las tazas rotas estaba chorreando sangre. Pues aquella persona que tiró mi mueble se había cortado y, torpemente, dejó algunas huellas de su pie lesionado en ciertas partes del piso. No se necesitaba ser un genio para comprender que la persona intrusa escapó después de cortarse. Y sumado a la sangre, de nueva cuenta encontramos mechones de cabello rubio en la escena. Estaba convencida de que se trataba de una mujer, pero ¿cómo es que lograba entrar y salir? Así que, a la mañana siguiente, además de ponerme en contacto con la señorita a quien le estaba rentando la casa, me dirigí con mi novio a la delegación más cercana, mostrándoles el mechón de cabello. Les insistimos en que fueran con nosotros a la casa, para que revisaran la sangre del piso. Y con un pésimo carácter, 2 policías nos siguieron hasta llegar a la casa. Como dejamos la escena tal y como estaba, no les costó trabajo tomar muestras de la sangre en el piso y la taza rota. Antes de marcharse en su patrulla, nos advirtieron que si todo se trataba de una broma o algo elaborado para llamar la atención, lo íbamos a pagar caro. De tan molesta que estaba, les grité con sarcasmo: «Por supuesto, no tengo nada mejor que hacer, más que romper mis propios platos». Para la tercera noche, Fabián no me pudo hacer compañía, pues debía cuidar de su madre. De nuevo, sola en la oscuridad de la habitación, me obligué a ser fuerte y no temerles a los ruidos de las cadenas. Al menos, esa noche no hubo golpes ni extrañas pisadas, con lo cual conseguí descansar. Pero, en el día, me encontré las bolsas de basura abiertas y algunos de los residuos de comida que deseché estaban mordidos, pero no eran las mordidas de un perro, sino las de una persona. Por lo que, aquello me hizo llegar a mi límite de tolerancia en cuanto a eventos extraños y allanamiento. De forma impulsiva, llamé a uno de mis tíos, quien trabajaba como entrenador de perros, y le pregunté si me podía prestar a uno que fuera suyo, tan solo para que me ayudara a ahuyentar a la persona intrusa, pues la policía no estaba siendo de mucha ayuda. Así que, para la siguiente noche, mi tío me prestó un perro entrenado, de raza grande. Fabián decidió volver a quedarse conmigo, en caso de que yo corriera peligro con el intruso. Durante las primeras horas aguardando a que algo sucediera, pensé en que mi madre y mi novio tuvieron mucha razón. Las casas en donde hubo dolor quedan marcadas de por vida. En medio de las 3 de la mañana, el perro de mi tío comenzó a ladrar en la sala. Antes de poder salir de la habitación, lo escuchamos gruñir, mientras que alguien gritaba, con voz de mujer. Desde el lugar en que estábamos, se escuchó un desastre, entre los golpes y los gruñidos. Llegué corriendo a la sala y prendí la luz. Y la mascota de mi tío estaba mordiendo a una cosa que, por su aspecto, no parecía humano, sino más bien un monstruo. Todo su cuerpo era en exceso delgado y blanquecino. Su cabeza estaba quedándose calva y sus uñas eran tan largas que parecía que nunca en la vida se las había cortado. Apenas detuvimos el ataque, me acerqué a auxiliar a este ser en estado de desnutrición, mientras que Fabián llamaba al 911. Minutos después del incidente,
llegaron los policías y una ambulancia. El primero de los paramédicos que entró a la casa tuvo el mal gusto de exclamar: «No puede ser, de nuevo esta maldita casa». Antes de marcharse al hospital, nos informaron que la persona en cuestión era una mujer con señales claras de hambruna y una vida de allanamiento. Pero la interrogante que nos seguía inquietando era: ¿quién era aquella mujer? Así que los policías nos dijeron que harían un análisis profundo para averiguar quién era y por qué es que estaba allí, pues debido a que ésta se metía a nuestra casa, teníamos el derecho de saber. Así que, a la mañana siguiente, recibimos una noticia que nos dejó completamente perplejos, pues aquella mujer extraña y en estado de desnutrición tenía el mismo ADN de los hermanos Urquiza. Por lo que, descubrir esto último incluso dejó a los investigadores sin palabra. Toda la vida se pensó que la familia Urquiza estaba conformada por los 2 padres y 6 hijos, pero, hasta entonces, estábamos descubriendo que existía una 7ª hermana, quien, en realidad, era la hermana mayor. Por lo que en vista de las circunstancias, nos obligaron a desalojar el lugar para hacer otra inspección de la casa. Pues se creía que el caso de los Urquiza ya estaba cerrado. Sin embargo, aún quedaban más cosas bizarras por encontrar. A una semana del último incidente, hallaron una clase de túnel debajo de la casa. Se trataba de un escondite hecho a propósito. Allí abajo, de entre lo más repulsivo y grotesco que se pudo encontrar, había cadáveres de bebés y de animales devorados, entre ellos ratas, perros, gatos y pájaros. Dentro de un baúl viejo y cubierto de hongo, encontraron fotografías tomadas por Pedro y Azucena. En las fotografías más antiguas, se les veía cargando a una bebé, la hermana mayor, para, posteriormente, encerrarla en una caja. Ella era lo que tanto se esforzaban por mantener oculto. En una clase de carta escrita por Azucena, confesaba que a esta primera hija ni siquiera se habían tomado la molestia de registrarla ni de darle un nombre. Pues de todos los hijos, ella fue a quien más trataron como a una mascota. A la primera hija la mantuvieron secuestrada desde su nacimiento. Y el aspecto que resultaba más grotesco era que el enfermo señor Pedro Urquiza la había obligado a tener hijos con él años antes de que los capturaran. Y cuando el resto de la familia se vio obligada a abandonar la casa, esta mujer se quedó bajo tierra, a la deriva, teniendo a sus bebés como primer recurso para apaciguar su hambre. Al que de nuevo había algo de ruido en la casa, ésta subía en busca de alimentos, cual animal que se oculta para no ser capturado. Por lo que, con un sentimiento desgarrador, recibimos la noticia de que el estado mental de la mujer estaba cerca de ser el mismo que el de un animal salvaje. Pues nunca aprendió a hablar, nunca tuvo un nombre. Solo sirvió como objeto de sus padres desde el día en que nació. Después de contar esto, debo confesar que, a pesar de las apariciones paranormales que vi en aquella casa y los sonidos de las cadenas, lo que más me causó dolor en el pecho fue el caso de esa pobre mujer. Cualquiera pensaría que se encuentra a salvo bajo el cuidado de sus propios padres, pero, por desgracia, no siempre resulta ser así. Pues este mundo está infestado de mentes enfermas, de mentes insanas. Y no es de extrañar que casos similares se sigan descubriendo a lo largo de la historia humana. Así que, por mi propia paz mental, decidí dejar esa casa y por el momento volver a vivir con mis padres. La hermana perdida de la familia Urquiza se encuentra en tratamiento y rehabilitación dentro de un hospital. Así que, desde ahora antes de cerrar mis ojos, no temeré a los fantasmas, le temeré a los vivos. Si te gustaron los relatos, me gustaría que me apoyaran con un like o haciendo un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de relatos de terror. Sin más, gracias. Relatos escritos y adaptados por D.A. Martín.